de adentrarnos al estudio del día de hoy, bueno, por lo general, ¿cierto? El mundo está lleno, ¿cierto?, de mucho conocimiento, mucha información. Y cuando hablamos de información, hablamos de algo, ¿cierto?, que se almacena, por lo general, ¿cierto?, en nuestra mente, en nuestro corazón, y se hace parte, después se hace parte de uno. ¿Y por qué digo esto? Porque dicho conocimiento después, a su debido tiempo, se forma parte de la personalidad de un individuo, de una persona, y lo lleva a definirse. Y para el pueblo de Israel, el conocimiento era algo importante, pero había algo que se relacionaba mucho con el conocimiento y era la sabiduría. Y en lo personal yo resumo, como bien lo cree y lo vivía Israel, ¿cierto?, en su tiempo, que la sabiduría no es nada más ni nada menos que el conocimiento adquirido puesto en práctica. Eso es la sabiduría, el conocimiento puesto en práctica. ¿Y por qué digo esto, mis hermanos? Porque el mundo, la sociedad, el sistema, vende mucha información, pero dice Santiago en su carta, en el capítulo 3, verso 17, que la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces, mis hermanos, ¿por qué toco este tema? Y es que el día de hoy, mis hermanos, mi intención es que podamos meditar, estudiar un poco acerca de esa sabiduría, sobre un tema muy importante que a veces es muy poco tocado y un tema que a mi persona le ha ayudado bastante, pero que sigo desarrollando y que sigo luchando para ponerlo en práctica. Y es que la sabiduría tiene que emplearse a diario, mis hermanos. A diario nosotros estamos tomando decisiones constantemente. Necesitamos sabiduría. Necesitamos esa sabiduría que viene de lo alto, como dice Santiago. Y el tema del día de hoy, yo lo he titulado Integridad financiera, sabiduría y la gloria de Dios en el manejo de mis finanzas. En pocas palabras, lo que el día de hoy veremos será un poco de mayordomía de nuestras finanzas. Y espero que el Señor nos pueda ayudar, mis hermanos. Amén. Porque la mayordomía es un tema muy importante que muchas veces no se toca y por tener desconocimiento se cometen grandes errores a la hora de decidir. Y esa decisión muchas veces trae una consecuencia y a veces una consecuencia bastante abrumante y de golpe en nuestra vida. Quiero invitarles que puedan ir a la epístola que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de los Corintios, específicamente en el capítulo 4, verso 2. Dice: y ahora bien, dice Pablo, además se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Eso dice Pablo. Bueno, en la Biblia o en las Escrituras se le llama a un administrador, ¿cierto? Alguien que administra, ¿cierto? Alguien que tiene en su poder y sabe, ¿cierto?, distribuir las cosas. Pero también hay una referencia
acerca de un administrador que la Escritura usa un mayordomo o un buen mayordomo. Y es la persona que administra un bien que Dios ha depositado en él. Bueno, a través de este principio, mis hermanos, nosotros debemos entender que todo, absolutamente todo lo que nosotros tenemos y poseemos es dado por Dios y no es ganado. No es ganado, no es por mérito propio. De hecho, Pablo escribe en Romanos capítulo 11, verso 36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por siempre. Amén. Bueno, entonces, mis hermanos, ahora hay un problema en este texto o en la percepción del cristianismo, y es que nosotros debemos sacarnos esa falsa apreciación que se tiene de que solamente la iglesia se glorifica a Dios. Porque muchas veces se piensa que solo lo que se hace aquí es lo que debe glorificar a Dios y lo demás no debiese por qué mezclarse. Bueno, Pablo es claro también con los corintios cuando él le dice en 1 Corintios capítulo 10 verso 31, él dice: entonces, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y el uso de mis finanzas no son una excepción, mis hermanos. No son una excepción. Yo debo glorificar a Dios con mis actos. Yo debo glorificar a Dios con mi mente. Yo debo glorificar a Dios con mi boca. Yo debo glorificar a Dios también mediante el uso que le doy a mis finanzas. James Moffat decía: como el hombre trata el dinero, es la prueba más decisiva de su carácter, como él lo gana y como él lo gasta. Ahora, ¿qué es el carácter? Bueno, el carácter es lo que representa a una persona. La RAE, que es el diccionario de la Real Academia Española, define el carácter como un conjunto de cualidades o circunstancias propias de una cosa, de una persona o de una colectividad que la distingue por su modo de ser u obrar de las demás. Mis hermanos, Dios me dé mucho o Dios me dé poco, Dios desea ser glorificado en lo que me da. Y como actuemos y como enfrentemos esa realidad, determinará lo que realmente nosotros somos. Mire lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 16, acompáñeme. Versículo 10 al verso 15 dice: el que es honrado en lo poco, también lo será en lo mucho. Y el que no es íntegro en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Por eso, si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas? Y si con lo ajeno no han sido honrados, ¿quién les dará a ustedes lo que les pertenece? Ningún sirviente puede servir a los patrones. Menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Oían esto los fariseos, a quienes les encantaba el dinero y se burlaban de Jesús. Él les dijo: ustedes se hacen los buenos ante la gente, pero Dios conoce sus corazones. Dense cuenta de que aquello que la gente tiene en gran estima es detestable delante de Dios. Mis hermanos, claramente este es un llamado de atención que nuestro Señor hace acerca a esta secta de los fariseos. Es un llamado de atención también para todos aquellos que anhelan ser usados por Dios, aquellos que desean trabajar a Dios, aquellos que desean tener posiciones dentro de la iglesia, liderazgo, predicar su palabra o poseer y demostrar sus dones y quizás ser tenido en alta estima
pero que no han sido capaces de ser íntegros con el uso de sus dineros. Mucho menos lo serán en la administración de los dones que poseen grandes riquezas, mis hermanos. ¿Por qué? Es una muy buena pregunta. Porque si el carácter representa lo que es una persona y la integridad tiene mucho que ver con el carácter, si no somos íntegros en lo poco, mucho menos lo seremos en lo mucho. Mucho menos lo seremos en lo mucho. Ahora, ¿qué es integridad, mis hermanos? Bueno, la integridad es el valor que garantiza todos los demás valores. La integridad es el fundamento del carácter de una persona. Cuando no hay integridad, quiere decir que no hay un carácter bien formado. Y cuando el carácter no está bien formado, se cede muy fácil a las tentaciones, mis hermanos. La integridad es la cualidad de alguien estar completo y no dividido. Y el ser una persona honesta, mis hermanos, no me hace a mí ser una persona íntegra. No se confunda honestidad con integridad. Miren qué nos dice Génesis, capítulo 3, versículo 8 al verso 13 dice: y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y él respondió: te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Y el hombre respondió: la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer: ¿qué es esto que has hecho? Y automáticamente la mujer dice, la mujer respondió: la serpiente me engañó y yo comí. Pregunta: ¿Adán y Eva fueron honestos o íntegros? Una muy buena pregunta, mis hermanos. ¿Qué fueron ellos? ¿Fueron honestos o fueron íntegros? Bueno, en parte, ambos fueron honestos. Reconocieron su falta, pero no fueron íntegros, mis hermanos. Integridad requería cumplir el pacto que había hecho Dios con Adán y Eva. Integridad significaba que ellos debían guardar el pacto ordenado. Para haber ellos sido íntegros, ellos debían haber respondido: yo, Adán, yo, Eva, soy responsable porque comí, porque codicié, porque mi corazón codició dicho fruto. Yo codicié la idea de ser igual a Dios. No porque ella me dio de comer, debía decir Adán. Y automáticamente empieza una autojustificación de nuestros pecados y de nuestras prácticas. Mis hermanos, el ser humano es dado a autojustificarse cuando comete una falta y en lo posible pasarle la responsabilidad a otro. Y esa es una realidad. Y a raíz de esa falta de integridad de nuestros primeros padres, nosotros mismos muchas veces actuamos sin integridad. ¿Y qué es integridad, mis hermanos? Bueno, integridad es hacer lo correcto, aún cuando hacer lo correcto significa que tú y yo salgamos perjudicados. Ejemplo: alguien decide no ofrendar a la iglesia porque prefirió pagar una deuda que no era necesario adquirirla. Total, Dios me entiende.
Mis hermanos, esa falta de integridad fue netamente por una falta de sabiduría. Si tú sabías que no ibas a poder pagar esa deuda, ¿para qué? ¿Para qué adquirirla? ¿Para qué endeudarse? ¿Para qué adquirir eso que me va a traer mucha angustia y que probablemente voy a estar corriendo para pagarla, incluso sacrificando muchas veces lo que a Dios le pertenece? Ahora quiero dejar algo sumamente claro, mis hermanos. El ser íntegro no significa ausencia de pecado, ojo. Que una persona sea íntegra no significa que esa persona no peque. Y vemos claramente esa realidad en la persona de Job. Job capítulo 2, verso 2 y verso 3 nos dice: y el Señor dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor y dijo: de recorrer la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay otro como él sobre la tierra, hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y él todavía conserva su integridad, aunque tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. A luz de la revelación bíblica, mis hermanos, y cuando todo empieza el libro de Job, Job no era un hombre sin pecado. Job no era un hombre sin pecado. Pero a los ojos de Dios, Job era considerado como un hombre intachable, un hombre recto, un hombre temeroso de Dios. Nota la relación del texto, dice: un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Un hombre íntegro, dice Dios. Ahora, ¿el ser intachable significa ausencia de pecado? No, porque esas características solo le pertenecen a nuestro Dios y a nuestro Señor, sin pecado. El único guiado sin pecado fue nuestro Señor Jesucristo. Pero a luz de la palabra de Dios, una persona intachable es una persona que posee un buen testimonio. Un buen testimonio, una persona que no tiene de qué ser acusado. Esa es una persona intachable. No se le puede acusar de tener un carácter pecaminoso o una intención malévola hacia los demás. Aunque esa persona también posee una naturaleza caída, la cual está siendo restaurada de forma progresiva por el Señor. Mire que dice el Salmo capítulo 15, verso 1 y verso 2. Dice: Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y obra justicia, que habla verdad. ¿Dónde? En su corazón. Ahora yo debo preguntarme, amada iglesia, amado hermano, ¿qué tan íntegro estoy siendo yo conmigo mismo? ¿Qué tan íntegro estoy siendo yo con mis demás hermanos? ¿Pienso? ¿Discierno la realidad antes de tomar una decisión? ¿Qué tanto me autojustifico a la hora de mis malas decisiones? ¿Estamos siendo íntegros con los recursos que el Señor nos da? Tiempo, familia, trabajo, sustento. ¿Estamos siendo buenos administradores con los recursos que el Señor nos está dando y está poniendo en nuestras manos? Mis hermanos, a la hora de uno tomar decisiones, debe discernir con claridad, debe discernir bien. Y para que uno pueda discernir bien, la mente debe ser bien informada. ¿Y cómo informas tú bien tu mente? Por medio de la palabra del Señor.
si yo tomo decisiones de acuerdo a mis propias convicciones, a lo que yo creo, a lo que a mí me ha resultado, a lo que el mundo dice, a lo que mi compañero, mi amigo me dice que a él le resultó, yo tomo las decisiones desde esa perspectiva, lo más probable, hermano, es que termine equivocándome. Si yo creo que lo que yo pienso y lo que yo creo es lo correcto, podrías equivocar, podría yo también equivocarme. Y los nazis son muy buen ejemplo, mis hermanos. ¿Por qué? Porque ellos actuaron de acuerdo a sus valores y a sus convicciones. Ellos creían que lo que hacían era lo correcto. El problema es que sus valores y sus convicciones moralmente no son aprobadas por el estándar de moralidad mundial en relación con la vida, mucho menos por Dios. Y el hecho, mis hermanos, que yo crea y piense que lo que yo creo que es correcto no significa que sea realmente lo correcto. Ahora, mis hermanos, yo también debo entender que el propósito de mi vida es siempre glorificar a Dios. Esa es la realidad. Entonces, a la hora de yo tomar una decisión, siempre tengo que tener en cuenta eso, que con la decisión que yo tome, debo buscar que Dios sea glorificado. Miren lo que dice Isaías, capítulo 43, verso 7, un texto que cita mucho nuestro diácono Luis, que estudia el catecismo, dice: a todo el que he llamado por mi nombre, a quien he creado para mi gloria, a quien he formado y a quien he hecho. Entonces, mis hermanos, una vida que busque glorificar a Dios va a buscar glorificarle en todas las áreas de su vida: familia, tiempo, iglesia, trabajo. Esa es la idea, mis hermanos. Y muchas veces nosotros no podemos hacerlo porque en nuestra vida hay áreas grises que no nos permiten ver con claridad, mis hermanos. Hay áreas grises que no permiten que nosotros visualicemos o podamos ver desde la esfera de la realidad que quiere que Dios veamos. ¿Por qué? Porque muchas veces está presente nuestro egocentrismo, nuestras preferencias, las diferentes etapas de santificación. La relación que tú vas teniendo con Dios influye mucho en la decisión que tú vas tomando, los grados de discernimiento espiritual. Dios no está ajeno, mis hermanos, a ninguna de nuestras decisiones, pero Dios quiere ser glorificado en medio de su pueblo. Bien decía Pablo: ya sea que comáis o que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios, incluyendo cómo tú y yo manejamos nuestras finanzas y cómo hacemos uso de ellas. Y acá quiero entrar con una pregunta, mis hermanos, y quiero que usted la lleve en su corazón y medite en ella. ¿Por qué será que el problema número uno de creyentes y no creyentes es el hecho de estar endeudados? Una encuesta realizada hace años revela que el problema de toda persona es el endeudamiento o el sobreendeudamiento. Ahora, ¿por qué quise introducir, mis hermanos, un poco de la integridad antes de pasar a nuestro tema central, que es cómo manejamos nuestras finanzas? Y es debido a que antes de un sobreendeudamiento, un quiebre financiero en una persona, hay un quiebre primeramente de su carácter, lo que se traduce en una pérdida muchas veces de su integridad. El talón de Aquiles de creyentes y no creyentes está en el manejo de sus finanzas. Y Pablo bien dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero.
el problema de esa mente materialista. Una mentalidad materialista que la sociedad nos ha vendido, que ha sabido vender y que muchos han comprado con tanta facilidad, mis hermanos. El sistema está preparado para que tú puedas endeudarte y sobreendeudarte. Tú puedes notar que no se está acabando ni el periodo de fin de año con lo que es la Navidad y lo que es el fin de año, y automáticamente ya está puesta la ropa escolar. Es una realidad. Tú estás saliendo de una deuda y ya estás adquiriendo otra. Esa es la realidad de la sociedad. Y el problema es que muchas veces no nos conformamos con lo de menor precio, sino que buscamos lo de mayor precio. El materialismo puede definirse como una preocupación excesiva por las necesidades y deseos materialistas en vez de las cosas espirituales. Eso es lo que dice el autor. Que una mente o un cristiano materialista se define por la preocupación excesiva que tiene de cosas que no son necesarias en su vida. ¿Y cuáles son los síntomas del materialismo? La persona materialista encuentra poco gozo en lo que se tiene. Vive descontento. Vive reclamando por lo que está viviendo. Y esto lleva a muchos a poseer siempre cosas y cosas y cosas más allá de lo que se tiene. Desafortunadamente, ese descontento en ocasiones, mis hermanos, puede terminar provocando que el individuo comprometa su integridad con miras a adquirir aquello que hoy no tiene. Es una realidad. La persona materialista siempre quiere tener más y más posesiones. Después se traduce en una avaricia. Tercero, esa persona tiene una inhabilidad para esperar. Es muy impaciente. Todo lo desea al tiro. Y un claro ejemplo es alguien que requiere de algo, pero que no tiene cómo adquirirlo. Bueno, la persona deja de pagar un compromiso para satisfacer su necesidad. ¿O no es así? Muchas veces tú dejas de pagar un compromiso, una deuda que adquiriste para poder entrar en otra, mis hermanos. Resultado de esa decisión, la persona satisface su necesidad a costa de ¿qué? De sacrificar su integridad. ¿Por qué? Porque lo correcto era que esa persona pagase su deuda y después quizás adquirir otra cosa. Esa persona materialista por lo general pierde fácilmente el interés por las cosas. ¿Por qué? Porque vive insatisfecho, vive deseando otra cosa. Y esta generación postmodernista, mis hermanos, es la generación más insatisfecha que ha habido. Siempre hay algo nuevo que comienza a cautivar su mente, un teléfono, y lo desean, y viene un teléfono de alta gama, y lo quieren, y sale otro, y ese dejó de ser moderno, y el otro Mis hermanos, esta generación es la generación más insatisfecha que ha existido. La persona materialista vive en una ingratitud, vive criticando. Hoy, más que nunca, mis hermanos, hay personas que les cuesta experimentar gratitud por el trabajo que el día de hoy tienen. Se la pasan criticando, se la pasan quejándose por la condición laboral en la que están.
diciendo que es eso lo que les da el sustento a fin de mes. Y mis hermanos, en última instancia, cada una de nuestras quejas son hacia Dios. Porque es Dios que nos gesta todas las cosas. El pueblo de Israel es un claro ejemplo ante esa realidad. Miren lo que dice Éxodo capítulo 16, verso 8. Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él, porque nosotros, que somos, vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. El pueblo de Israel siempre supo bien cuestionar a Moisés y a Aarón por la forma en cómo iban conduciendo al pueblo. Vivieron quejándose, murmuraron en el desierto por todo lo que Jehová les había dado, les había sacado con mano poderosa, les alimentó con maná que no habían visto ni ellos ni sus padres. Y ellos se vivieron quejando y quejando a tal punto de decir: nos sacaste de la tierra de Egipto para traernos a morir en el desierto. Y a lo que el Señor les dice a Moisés: no han murmurado contra ti. Tranquilo, Moisés, es a mí a quien me han rechazado, dice el Señor. Mis hermanos, detrás de nuestra queja, detrás de nuestro descontento, no olvidemos que Dios es quien orquesta todas las cosas, y en medio de su providencia nuestra queja no es hacia el trabajo, sino que es hacia Dios mismo que nos ha dado ese trabajo. El Señor nos ayude, mis hermanos. Nosotros no somos diferentes al pueblo de Israel. El materialista usa a las personas mientras ama las cosas. El mejor ejemplo está en nuestros hijos. Padres que abandonan sus hijos para que los críe otra persona, o peor aún, para que los críe el tablet o la televisión. Mientras los padres dedican sus mejores horas y sus mejores esfuerzos a generar más y más y más y más dinero. Mis hermanos, la crianza es una parte importante de la etapa de un niño. Desgástate, aquellos que pueden hacerlo, desgástate en proveerle educación a tus hijos, educación cristiana, educación bíblica. Si tienes la oportunidad de que tu esposo pueda trabajar y tú dedicarte a la maternidad, hazlo. Es una bendición de parte del Señor. No busques más y más. El materialista no controla gastos. Es una persona completamente indisciplinada en administrar sus bienes. Tiene una continua preocupación por cambiar lo que ya posee. Esa es una persona materialista. Es un síntoma. Ahora tú y yo debemos examinarnos y preguntarnos: ¿vivo preocupado de las cosas materiales? ¿Me siento mejor si tengo algo mejor, lo mismo que otro tiene? ¿Me es difícil o se me hace difícil esperar por algo material? ¿Soy impaciente a la hora de adquirirlo? ¿Es el salario más importante que el trabajo? Cuando compro algo, ¿tiene que ser siempre de marca? Cuando estoy triste, tiendo siempre a comprar para apaciguar la tristeza. Siento la necesidad en mi corazón de tener lo último, lo máximo, el mejor modelo. Me siento bien cuando alguno de mis hermanos se compra algo nuevo o me genera un poco de envidia. Me siento
siento bien cuando otros tienen algo mejor de lo que yo tengo? ¿Se me hace difícil desprenderme o regalar algo? No, todas esas preguntas revelan el carácter de una persona materialista, mis hermanos. Estudios por doquier concluyen en la misma situación. Las personas materialistas, por lo general, son personas avariciosas, lo que se traduce en un amor incontrolable hacia el dinero. Y con relación al dinero, mis hermanos, nosotros debemos considerar lo siguiente: cómo lo gastamos y cómo lo ganamos. ¿El crédito es necesario en mi vida? Pregúntate. ¿Cómo invierto mi dinero? ¿Estoy siendo sabio a la hora de tomar decisiones en cuanto a mis finanzas? ¿Cómo lo guardo? ¿Para qué lo estoy guardando? ¿Para un viaje? ¿Para mi casa? ¿Para darle un hogar a mi familia? Son preguntas, mis hermanos, que necesitan ser que tú te respondas, porque cada uno día a día está tomando decisiones. Yo no pretendo decirte, hermano, qué es lo que tú tienes que hacer con tu dinero, no es esa mi intención, pero sí proveerte un poco de lo que personalmente me ha servido día a día en mi vida y que día a día estoy trabajando para que cada área en la cual yo me desenvuelvo pueda ser un buen administrador, mis hermanos. Con relación al dinero, ¿a quién se lo regalo? ¿Me cuesta darlo? ¿Me cuesta desprenderme de él? ¿Me cuesta ayudar a un hermano a alguien en necesidad? Proverbios capítulo 19, verso 17 dice: el que se apiada del pobre presta al Señor, y Él lo recompensará por su buena obra. Para tener una buena mayordomía, mis hermanos, y una buena administración de mis finanzas, yo debo entender lo siguiente: que es necesario entender el concepto de necesidades, deseos o simples caprichos. Es interesante, mis hermanos, eso. Necesidades son las cuales nosotros necesitamos día a día para vivir: comida, ropa, alimento. Mira lo que dice Mateo capítulo 6, verso 31 al verso 34. Así que no se preocupen diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Bueno, esa es la traducción de la NBI, que es la nueva versión internacional. Bueno, mis hermanos, Dios conoce cada una de nuestras necesidades, y por ella tú y yo no debiésemos preocuparnos. Pablo, en sus prisiones, en sus momentos más débiles, supo bien escribir una carta a la iglesia de Filipo, donde él muestra todo su contentamiento y todo su gozo en medio de la aflicción. Mire que les escribe a los filipenses. Todos sabemos que Filipenses es una de las cartas que se constituye como epístolas desde la prisión o el encarcelamiento de Pablo, y él dice: mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mis hermanos, ¿quién es capaz? ¿Quién es capaz de estar en esa condición, alentar a otros a que vivan gozosos en su vida, cuando él mismo está padeciendo aflicciones? ¿Quién es capaz de incentivar a otros? Alégrense, gozaos, regocíjense. Solamente alguien que ha entendido que el contentamiento de su vida no descansa en cosas materiales, mis hermanos.
¿Qué son los deseos? Bueno, nuestros deseos, por lo general, tienen que ver a menudo con nuestras preferencias, nuestros gustos o cosas similares. Por un claro ejemplo, un auto nuevo versus un auto usado, una camisa de marca versus una camisa que no es de marca. Y ahora, mis hermanos, el problema no está en que tú te compres un auto nuevo o un auto usado, no, esa es la intención de mi mensaje o del estudio, mis hermanos. El problema es que muchas veces no somos sabios a la hora de comprar y luego pagamos las consecuencias. Si yo no tengo para comprarme un auto nuevo, ¿para qué voy a ir a encalillarme si tengo suficiente para comprar un auto usado y me dará la misma o cubrirá la misma necesidad? Eso se traduce muchas veces, mis hermanos, en falta de sabiduría. Y Dios se complace cuando nosotros actuamos con sabiduría. Mire que dice Proverbios capítulo 23, verso 15. Hijo mío, si tu corazón es sabio, mi corazón también se me alegrará. Mis hermanos, cuando hay algo que deseamos, nosotros debemos ser sabios y calcular si realmente lo que deseo no afectará mi vida financiera. ¿Por qué? Porque muchas veces se traducen en causa o en motivo de problemas familiares. ¿O quién no ha tenido un intercambio de opinión o discusión con su cónyuge porque no hubo sabiduría a la hora de tomar tal decisión? Respóndase su propio corazón. Ahora, caprichos. Bueno, ¿cómo se definen los caprichos? Bueno, capricho se define, el diccionario lo define como un antojo, un deseo pasajero, un deseo impulsivo y demente de algo que se considera innecesario. Ejemplo, alguien se compra un televisor no porque lo necesite, sino por un simple capricho. Por ejemplo, alguien va a dar una vuelta al centro, a una tienda, y él tiene su televisor, pero por el simple hecho de que tiene un dinero restante o le llamó la atención dicho televisor, va y se lo compra. No era una necesidad, eso fue un deseo, un capricho que se dio en su corazón. Y por lo general dicen que los caprichos no son más que cosas que se compran con dinero sobrante de tu dinero o de tu arca mensual. Después de que alguien cubrió sus necesidades e incluso algunos deseos, quizás todavía le sobre algo de dinero o tal vez mucho dinero, y entonces esa persona decide darse el lujo, ¿cierto?, de comprarse ciertos caprichos o antojos, no porque los necesite, sino porque lo desea. Muchas veces eso ha sido también motivo de que a la hora que viene una enfermedad, de que viene un problema, tú no tienes cómo cubrir dicho problema. Por eso Pablo escribe: no nos conformemos con el pensamiento de este siglo, sino que renovaos el espíritu de vuestra mente. Son por esos caprichos, mis hermanos, que muchas veces nos volvemos personas ultramente consumistas, mis hermanos. Y eso se traduce, el consumismo, en grandes problemas financieros. Grandes problemas financieros. ¿Cuáles creen ustedes, mis hermanos? Yo creo que acá el pastor Richard va a concordar conmigo. El problema común de la consejería, por lo general de las personas, y las que yo también he podido dar, siempre ha sido un problema financiero. Familias que están endeudadas, familias que están en bancarrota, familias que no tienen cómo cubrir aquí, cómo lo tienen que cubrir acá. Son algunos de los principales problemas que uno ve en la consejería, es el sobreendeudamiento de la familia. Ahora,
Los problemas financieros, por lo general, ocurren por malas decisiones, mis hermanos. Una mala administración de la finanza, lo que se traduce en una falta de mayordomía. Bien comenzamos, ¿cierto?, nuestro texto, que se requiere que los mayordomos sean hallados fieles. Dios es quien ha puesto las cosas en tus manos. Ahora, ¿dónde está el problema? ¿Cuál es la causa raíz? Bueno, el consumismo cultural. La confianza se empieza a poner en lo que se tiene, en lo que se adquiere. Mire lo que dice el Proverbista, capítulo 11, verso 28. El que confía en sus riquezas caerá, pero los justos prosperarán como la hoja verde. La mente materialista, mis hermanos, desea acumular, 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 acumular. Mire que dice Mateo capítulo 6, verso 19, verso 21. La NTV. No almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se lo comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir, y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, allí también los deseos de tu corazón. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón, mis hermanos. Ese deseo de acumular y acumular, mis hermanos, se traduce y se vuelve en una avaricia, en la codicia. Sin darnos cuenta, el corazón se empieza a poner más codicioso, más avaricioso. Nos cuesta desprendernos de las cosas, nos cuesta dar, nos cuesta ayudar. Y en eso se pierde mucho tiempo y mucha vida afanándose con las riquezas. Tú debes conocer tu límite. Tú debes discernir en tu mente si se está torciendo, tu mente o tu corazón se está inclinando hacia el materialismo, hacia el consumismo. Proverbios capítulo 23, verso 4, verso 5 dice: no te desgastes tratando de hacerte rico. Sé lo suficientemente sabio para saber cuándo detenerte. Las riquezas desaparecen en un abrir y cerrar de ojos, porque le saldrán alas y se irán volando como las águilas. Otros problemas, otras razones del problema financiero son las decisiones impulsivas. Vamos a una tienda y decimos: me gustó, lo llevo. Compramos no porque necesitamos, simplemente por el hecho que algo nos gustó. Un impulso del corazón. Entonces, mis hermanos, debemos vivir con sabiduría. Debemos conducirnos con sabiduría. Esa falta de sabiduría, mis hermanos, que hay muchas veces en nuestra vida, ha llevado a muchos cristianos, inclusive cristianos, a vivir esclavizados en la cultura del crédito, sumergidos en grandes deudas que muchas veces no pueden salir. Mire que dice Proverbios capítulo 22, verso 7. Los ricos son los amos de los pobres. Los deudores son esclavos de sus acreedores. Cada vez que tú adquieres una deuda, tú te haces esclavo de aquel que te la otorgó. Muchos de los problemas financieros son debido al mal uso de la tarjeta de crédito, mis hermanos. ¿Por qué será que la gente, las personas, disfrutan mucho la tarjeta de crédito? Bueno, mis hermanos, a muchas personas la tarjeta de crédito les da sentido de significado.
se sienten mejor valorados, les da seguridad, sienten que pueden disponer de ella en el momento que quieran, un dinero que está ahí para utilizarlo, sienten que tienen dinero disponible en todo tiempo. Tú vas a pasar la tarjeta y automáticamente se te entrega algo. El tema es que después tú debes devolver. Le permite a muchas personas la tarjeta de crédito vivir por encima de la realidad que ellos realmente tienen. Les permite sentirse con poder. Satisface muchas veces sus deseos y caprichos. Lo hablo desde la experiencia propia. Personas que muchas veces tienen ese deseo hedonista, ¿cierto? De entender o sentir que la vida es para vivir muy bien y sentirse viviendo en un alto estándar. Bueno, las deudas, mis hermanos, los vuelven esclavos. Y por lo general, muchos concluyen que el sobreendeudamiento o el adquirimiento de deudas se debe al corazón orgulloso, porque debemos demostrar lo que tenemos y lo que poseemos delante de otros, no mostrar la realidad que tenemos o lo que el Señor nos ha permitido vivir. También se traduce que por lo general personas con mucha baja autoestima adquieren dichas deudas. ¿Por qué? Porque nadie debe darse cuenta que yo tengo necesidad. Personas impacientes que no saben esperar hacia tener quizás el dinero y la totalidad para adquirir lo que desean, van y se endeudan porque no saben esperar. Muchas veces por ignorancia, falta de sabiduría, falta de discernimiento, falta de fe. Entonces, mis hermanos, ya para concluir, para ser libre de la esclavitud financiera y materialismo, yo les sugiero que con mucha fe presentemos cada una de nuestras necesidades a Dios. No se endeude, no se encalille. Si es necesario, reduzca su nivel de vida. Presupueste gastar menos de lo que produce al mes. Si no tiene dominio propio, elimine las tarjetas de crédito. Elimine la tentación. No envidie lo que otro tiene. No tome decisiones emocionales que posteriormente van a traer consecuencias graves. Compre lo que realmente necesite, no lo que su corazón desea con mucha impaciencia. Y si le cuesta dar, si siente que su corazón es materialista y le cuesta desprenderse, haga el ejercicio de regalar, aprende a despojarse de lo material. Eso es un ejercicio práctico para nuestro corazón, para nuestra vida, enseñarle y obligarle al corazón a hacer lo que no desea hacer. De hecho, la palabra es completa para decirnos en el Salmo 19, verso 7, que la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma, el testimonio del Señor es seguro y que hace sabio al sencillo. Oremos al Señor y pidámosle sabiduría para conducirnos y administrar lo que Él nos ha dado.